Bueno, cuando Gerardo me convocó, me preguntó si quería participar en esta jornada, por supuesto dije que sí y me empecé a preguntar a ver qué podíamos decir en media hora, en 25 o 30 minutos, respecto de lo que es la valoración estructural de las mezclas asfálticas y sobre todo tendiendo a lo que es la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, como para poder decidir un poquito hacia dónde rumbear la charla, analicé lo que es la RILEN más fuertemente y veo que es una unión de laboratorios de expertos en materiales de construcción, sistemas y estructuras. Entonces me gustó eso de unir a expertos en materiales y específicamente también en estructuras y de esa manera rumbear la charla, sobre todo teniendo en cuenta también que entre los objetivos del LATREM de este año están todos muy interesantes, pero hay uno, el final, que me parece también que puede tener una parte de interés, que es el de poder encontrar cómo vincular los avances tecnológicos de diversa índole con lo que es la actividad real, digamos, de campo de las personas, o sea, involucrando también, si se quiere, al sector empresario o al profesional particular que tiene que hacerse cargo en algún aspecto de esta interrelación. ¿Qué sucede? Los avances de tecnología en cuanto a los materiales, como los que nos vienen comentando tanto Adrián, Francisco, Hugo, y lo que nos seguirán comentando luego Pablo y Adrián, tienen muchas veces una componente importante en cuanto a poder justificarlos desde el punto de vista estructural. ¿Está bien? Una componente. Si tienen una finalidad, esa mejora, que se puede traducir en una mejora estructural, una de las formas o uno de los componentes para su justificación puede venir desde el punto de vista del diseño estructural. Pero esto muchas veces no es tan sencillo de instrumentar. Entonces, para poder comentarles por qué no es tan sencillo, qué es lo que pasa y poder hacer una propuesta final, lo que he debido hacer es sintetizar un poquito aquellos aspectos que podrían demostrar de qué se trata. Por eso es que voy a mostrarlo a través de un ejemplo y relacionado con la mezcla asfáltica, pero esto podría mostrarse con variados ejemplos más dentro de la mezcla asfáltica y con otros aspectos que las exceden. Entonces, les pido que sepan entender que uno está sintetizando y mostrando todo a través de ejemplos como para poder llevar adelante la charla en el tiempo que hay. Se ha simplificado también algunos conceptos como para poder circunscribirlo al tiempo disponible. Todo es profundizable, todo se puede decir incluso de distintas maneras, se puede parafrasear si se quiere, como para poder exponerlo desde otro punto de vista. Pero digamos que la idea es justamente llegar a una propuesta final. Y esperemos que esto sea o puntapié o que sea continuador, si es que la iniciativa ya está, para que el tema se pueda ir avanzando en futuros encuentros, porque es un tema que uno viene registrando desde hace varios años y no se suele ver una evolución, al menos en el medio local. ¿Qué es lo que sucede con esto del diseño estructural? Los métodos de diseño estructural, básicamente, con cierta preeminencia en algunos de los aspectos, tienen un componente mecanicista y un componente empírico. A veces esto se ve claramente, pero otras veces se demuestra de una manera implícita, ¿está bien? Pero ese componente está. O sea, hay generalmente un análisis que permite que de alguna manera mecanicista se cuente los materiales a utilizar y posiblemente existan herramientas que identifiquen los diversos tipos de deterioros que pueden sufrir el pavimento, en este caso un pavimento flexible, porque estamos hablando de mezcla asfáltica, relacionado con fatiga, con ahuellamiento, con fisuración longitudinal, transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay criterios de fallas que suelen tener ese componente empírico más fuertemente. Esto no es taxativamente así, pero es como para dar una idea de por qué hay un par de componentes que se interrelacionan. Y además de esos componentes que pueden dar lugar a un método que sea o preeminentemente empírico, o eminentemente mecanicista,
o que tenga fuerte componente de ambos aspectos, existen además métodos de diseño que encaran el tema de diversas maneras. Hay algunos que lo analizan mediante un módulo de respuesta único, que se mantiene posiblemente a lo largo de la vida útil. Hay otros que analizan un daño incremental, en donde se comprende, es más complejo esto último, donde se comprende que el material, en este caso asfáltico, va modificando sus propiedades a lo largo del tiempo. Hay algunos métodos que basan el análisis respecto de una temperatura de referencia que se puede tomar, o al menos un par de temperaturas que se pueden aplicar. Otros incluyen un módulo climático que puede llegar a ser bastante más complejo. Algunos analizan, llevan todo lo que es la solicitación de carga a un eje equivalente, comparativo, por ejemplo el 80 kN, que es uno de los más usados, o analizan esto mediante un espectro de carga, con una técnica más de distribución probabilística de las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una amplia gama de formas de encarar el diseño estructural mediante algún modelo asociado. Pongamos un ejemplo de lo que les quiero mostrar. Venimos hablando de las especificaciones técnicas de Vialidad Nación, nos toca ser argentinos a todos los que estamos exponiendo, pero bueno, esta es una jornada que tiene una cobertura latinoamericana, incluso he visto con algunos asistentes de España también. Entonces, nosotros hacemos referencia a lo que conocemos, pero seguramente hay una correlación de lo que se dice con las distintas especificaciones que existen en los diversos países de aquellos que están asistiendo a la jornada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el pliego de especificaciones técnicas de vialidad del 2017, e incluso hubo un intento, hay ahí algo dando vuelta en 2019, de alguna reconfiguración del pliego, pero digamos que mantiene el espíritu en los concretos asfálticos en caliente densos, que es lo que se utiliza en el 90 y mucho % de los casos, como mezcla estructural, de establecer ciertos parámetros para el diseño, y en donde no se individualiza, como ya más o menos se fue adelantando, el hecho de que si lo que vamos a generar en esa mezcla asfáltica es mediante un concreto asfáltico convencional o modificado. Sin embargo, vemos que existe muchas mejores prestaciones en el modificado. Entonces, la especificación técnica me pide ciertos parámetros y dice, bueno, usted arréglesela como para hacerlo con el convencional o el modificado, pero voy a tener que de alguna manera justificar. Entonces, este es el ejemplo. Vamos a apuntar a un ejemplo en donde el problema fuera, para aquel que tiene que analizar, esto un concreto asfáltico denso con asfalto modificado. Esto se podría extrapolar para otros ejemplos en donde habría más o menos las mismas consideraciones. Entonces, ¿qué me piden? Me pide nos interesa particularmente de esta tabla que está sintetizada de lo que es el pliego, por ejemplo, una estabilidad mínima a ser cumplida que está relacionada está limitada en su máximo con la relación estabilidad-fluencia. Y me pide también, por ejemplo, que reúna características en cuanto a su potencialidad de deformaciones plásticas en Argentina, específicamente con el ensayo de Wheel Tracking Test. Y dice en las especificaciones técnicas particulares, como ya nos adelantó un poco Adrián en su momento, bueno, pero podría haber algunas recomendaciones adicionales más que se podrían instrumentar en algún proyecto en específico. Digamos que, como para dar un ejemplo con respecto a lo que contamos en el LEMAC como equipamiento, hay una serie de determinaciones, ensayos que pueden identificarse, se pueden relacionar con lo que es la mejora estructural bajo algún aspecto que uno puede desarrollar. Ahí les muestro los que tenemos en el LEMAC, los que están en gris clarito son los que no contamos en las instalaciones, pero que de alguna manera podríamos acceder. Entonces esos ensayos, esas determinaciones, de alguna manera reconfiguran lo que son las propiedades que pueden traducirse en algún aspecto estructural de la mezcla asfáltica. Entonces, ¿quién va a encarar el diseño? Bueno, va a haber distintos puntos de vista. Puede ser que el diseñador quiera instrumentar una mezcla asfáltica que cumpla con esta característica. Entonces será un problema del que está llevando adelante un proyecto. Puede ser también que una empresa, por ejemplo, quiera plantear alternativas a lo que es el proyecto oficial respecto de utilizar una mezcla asfáltica que tenga algunas de estas nuevas tecnologías, que en este ejemplo estamos diciendo que sería
o algún cemento asfáltico modificado en particular, pero que no necesariamente sería. O puede ser que también tenga que hacer su corroboración el que está o en la repartición o en un ente de financiamiento que estará relacionado con la obra, como para corroborar que o la propuesta de alternativa o el proyecto tenga cierta validez. Entonces, ¿qué hace el que tiene que encarar este tema desde lo estructural? Sabe, de manera explícita o muchas veces de manera inconsciente, que podrá modelizar con en este diseño estructural con métodos que llevan distinto grado de complejidad. Claro, sabe que cuanto más complejo es el método, es de esperarse que tenga menor error de especificación. Un modelo más complejo debería llevar a un menor error de especificación de lo que es el modelo. Pero también asociado a ese error de especificación, existe un error de medición. Cuanto más complejo es un modelo, más variables entran en juego, muchas veces de manera más rigurosa deben ser medidas, y muchas veces se relacionan también de manera más compleja. Entonces, la probabilidad de error de medición crece con el grado de complejidad que se adopte. Esto lleva a que exista un grado de complejidad en cualquier modelo, pero específicamente hablando de lo que es la modelización para el diseño estructural de pavimentos, existe un grado de complejidad que es el que me lleva al óptimo, porque el error no es ni el de especificación ni el de medición, sino que el error total que voy a tener asociado en el modelo. Entonces, quien diseña sabe que existirá un grado de complejidad óptimo del modelo instrumental para la solución que pretende desarrollar, con el que puede jugar en función de la complejidad del problema que debe atender. Pero no solo eso, sino que además conoce que para un tipo de problema, la curva del error de especificación va a ser siempre la misma. Lo que va a modificarse, dependiendo de los recursos con los que cuente, será la curva de medición. Entonces, en lugares en donde se dedique mayor cantidad, mayor volumen de recursos a la medición, el grado de complejidad óptimo a utilizarse va a ser mayor que en aquellos lugares en donde no se pueda contar con esos recursos. Caso posiblemente que identifique a las intervenciones que tenemos en gran parte de lo que es Latinoamérica. Por lo tanto, modelos muy complejos que vienen de lugares, de aplicaciones en donde está más avanzada la toma de mediciones o en donde se implementen con mayor dedicación a recursos, no necesariamente nos va a llevar a una mejor situación. Es muy probable que para el mismo problema incluso, entonces, se pueda mantener el empleo de modelos no tan complejos, pues esos sí van a tener asociado ese menor error. Veamos qué sucede esto. Supongamos que nos ponemos en lo más sencillo, ¿no? Y analizamos, busqué rápidamente lo que existe en algunos sectores de Latinoamérica, impuesto como para sugerencia o como reglamentación en cuanto a qué podría instrumentar, y vemos que en los distintos momentos han ido apareciendo distintos documentos y que aún hoy todavía aparecen en varios de ellos la recomendación o la obligación de utilizar la guía ASTO 93. ¿Está bien? Entonces, el que va a analizar esto, nos ponemos en el lugar de esta persona y dice, bueno, a ver, la guía ASTO 93, este comportamiento estructural es una guía, para el que no lo sabe, eminentemente empírica, basada en los road tests que se hicieron en la década de los 60 en Estados Unidos, y como es empírica y en algo hecho en la década de los 60, como ustedes ya se van dando cuenta, está hecha con materiales que no cuentan con toda la tecnología que vino después de la década del 60. ¿Y cómo traduzco yo la participación de estos materiales? Posiblemente de una manera media enmascarada a través de lo que se conoce como el coeficiente de aporte estructural que tiene los materiales, en este caso la mezcla fáltica. Entonces, el que va a analizar la mezcla fáltica quiere proponer, por ejemplo, una alternativa en donde va a utilizar una mezcla fáltica modificada frente a una convencional que está en el proyecto oficial. Dice, bueno, a ver cómo hago para justificarlo. Ve que hay un módulo ahí que puede utilizar. Es un concepto de módulo porque un solo módulo de respuesta tendré cuando tenga de manera dinámica una única frecuencia de carga y una única temperatura de referencia. Esto se sigue usando en muchos países, en España se ve bastante. Supongamos que fuera así. Está bien, pero también ve que hay, para hacerlo más sencillo, una estabilidad, ¿no? Con una estabilidad mediante la cual podría correlacionar al coeficiente de aporte estructural.
Ahora, esa estabilidad fue independiente del aspecto de que fuera el concreto asfáltico que utilizara convencional o modificado. O sea, yo tenía que llegar a la misma estabilidad por especificación técnica. Entonces, ¿cómo puedo mostrar en el diseño estructural la mejora de utilizar un concreto asfáltico modificado si la estabilidad es la misma que la que tengo en el convencional? Y entonces ahí empiezan las elucubraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pablo del Águila, en Perú, dice, bueno, miren, yo sé que en mezclas asfálticas dadas, tengo en la mezcla asfáltica modificada el doble de resistencia a fatiga que lo que tengo en la mezcla asfáltica convencional. Entonces, me meto en un modelo de deterioro por fatiga, deduzco de una manera virtual el módulo de respuesta que respondería a esa duplicación en cuanto a lo que puedo obtener como resistencia a fatiga, y entro con ese módulo virtual y establezco un módulo virtual. Digo virtual porque no sería exactamente un coeficiente de aporte estructural virtual asociable que lo ubico en 0,60. Para que tengan una idea, posiblemente un concreto asfáltico como el que está especificado en Vialidad Nación, para nosotros estaría en un coeficiente de aporte estructural de 0,44 por pulgada. Esto lo lleva a 0,60. Es un crecimiento importante, pero de manera virtual. Porque no es que va a tener más módulos de respuesta. Entonces, todo esto puede llevar a que alguien diga, bueno, pero ¿cómo hago esto? Bueno, puede ser que lo que nos dice Pablo sea criticable, pero no es muy distinto de lo que aún hoy en día, en varios departamentos de transporte de varios de los estados de Estados Unidos, se siguen presentando. E incluso que se siguen estudios que se siguen publicando y en publicaciones de referencias, en donde tratan de encontrar, aún hoy, un coeficiente de aporte estructural que se pueda utilizar de una manera, el virtual se lo pongo yo, virtual, como para poder llevar adelante un diseño en donde tengo en cuenta un material que cuenta con nueva tecnología. Por otro lado, buscan, por ejemplo, por un coeficiente que correlacione mediante algún otro, por ejemplo, tipo de deterioro. Recién veíamos fatiga, podría decir agüellamiento, deformaciones plásticas. Entonces, si yo tengo tramos de prueba u obras que ante la misma demanda de tránsito agüellan de forma distinta a lo largo de un tiempo, la relación de deterioro entre ambos me podría llevar a algún coeficiente que yo podría luego aplicar en lo que es el diseño estructural, digámoslo de una manera. Supónganse que para tener 5 milímetros de agüellamiento, por decir cualquier cosa, entre un concreto asfáltico convencional o modificado, tuviera que, para llegar a esos 5 milímetros, en el modificado me lleva 2 veces más de ejes equivalentes, o sea, de pasos de ejes estructurales sobre la superficie. Entonces yo tengo un TRB, por ejemplo, si lo quisiera denominar así, un coeficiente que de manera virtual me permite afectar a lo que es la solicitación. Yo voy a hacer algo similar a lo que estudié, un diseño estructural similar en una obra dada, que por ejemplo tendrá 5 millones de ejes equivalentes de solicitación. Entonces, como sé que tengo ese TBR de 2, lo que hago es, cuando la calculo con el concreto asfáltico modificado, en vez de calcularlo para 5 millones de ejes equivalentes, lo calculo para 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque tenía un TBR que me permite minorar de manera virtual la solicitación. ¿Cuántos ejes equivalentes van a pasar? Van a pasar 5 millones. Pero yo de manera virtual, con los 2,5, pude llevar adelante un análisis que correlaciona la situación y que me permite justificar el concreto modificado. Bueno, esto tiene también, más allá de las objeciones que puedan tener desde un inicio, tiene algunas otras más porque se ha visto que este coeficiente no se mantiene constante cuando se incrementa, por ejemplo, ese deterioro que yo podría estar analizando. Es decir, el coeficiente es probable que no sea lo mismo para 5 milímetros de agüellamiento que para 7, que para 10. ¿Está bien? Entonces, eso trae nuevamente algún tipo de complicación. Podría ser que la persona que quiere encarar esto entonces estudie un poco más y diga, bueno, no lo voy a tratar de hacer mediante el análisis, mediante la estabilidad, porque veo que no me conforma las alternativas que tengo como para aplicarlo. Entonces, por ahí puede llegar a instrumentar algún método como es el PEN 3.0 del Instituto Mexicano de Transporte, en donde en el mejor de los casos, el módulo de la mezcla asfáltica de respuesta ya se relaciona con el PG o con lo que tenga como resultado de la rheología del asfalto. Entonces, mediante el método, por ejemplo, mediante el modelo de Witzak,
que incluye algunos parámetros adicionales respecto de lo que son las características de la mezcla fáltica, físicos, volumétricos, llega a una conclusión de la respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, va medianamente encontrando una solución como para poder justificar el empleo de ese ejemplo que estamos llevando adelante del concreto asfáltico modificado. Pero esto no es directo, lo está haciendo de una manera indirecta. Para hacerlo de una manera directa es probable que se introduzca y empiece a conocer los conceptos, por ejemplo, de lo que es la curva maestra que puede tener implicada una mezcla fáltica. Entonces, lo estudio por ese lado. ¿Por qué? Porque la curva maestra pone de evidencia en un rango de frecuencias que nos resulta de interés, posiblemente esa mejora en el comportamiento con una menor susceptibilidad térmica en cuanto a la respuesta estructural. Entonces dice, bueno, perfecto, voy a implicar una curva maestra como para poder analizar. ¿Qué es lo que existe, por ejemplo, para aplicar este tipo de soluciones? Y bueno, dice, bien, existe el MPDG, o puede ser que alguno conozca alguna versión de esto como el ASTO 2015, o que lo conozca con otro nombre, pero digamos que es el método mecánico empírico, que surge de la NCHRP y que toma ASTO y que lo complementa con algunas cuestiones en algunos aspectos que no vale la pena meternos demasiado en eso. Pero digamos que sí, decirles que, bueno, ahí esa herramienta viene dotada de una posibilidad de establecer, mediante distintas frecuencias de análisis y temperaturas, un cuadro en el que uno vuelca los módulos de respuesta que podría tener para lo que pretende utilizar, y de esa manera soluciona y puede hacer un análisis comparativo entre lo convencional y lo modificado. Ahora, cuando quiero acceder a esto, por ejemplo, la versión de ASTO, es una versión que tiene un costo en una licencia individual de $7.000 anuales. También puede ser que para muchos de los que nos están escuchando eso sea algo factible. Hay otros costos cuando se quiere hacer de manera corporativa, pero es para poder ejemplificar. Y esa licencia me permite acceder a algunas otras herramientas más. Pero digamos que si yo quisiera solucionar un problema en donde me muevo con el rango de complejidad que veíamos en el grafiquito que les mostraba al principio, no tan alto, es probable que esos $7.000 anuales de licencia sea algo desproporcionado. Entonces no pueda buscar, posiblemente con herramientas tan complejas, la solución a implementarse. Además de algunas otras cuestiones que de alguna manera se deberían solucionar. Por ejemplo, un ejemplo es el tema de las estaciones climáticas, porque el MPDG originalmente viene cargado con las estaciones climáticas de Estados Unidos. Se puede construir una estación climática, pero es algo que lleva un trabajo que puede ser que en algunos casos no esté justificado. Algunos han tratado de utilizar, han dicho, bueno, no, lo que hago es, yo estoy del Ecuador para abajo, tomo la misma latitud y la longitud, o sea, la latitud con signo cambiado para la misma longitud, veo que el lugar climático no difiera demasiado de donde yo voy a hacer el análisis, veo que la altura sobre el nivel del mar tampoco sea muy distinto y uso una estación climática del hemisferio norte. Bueno, algunos pueden hacer eso, nosotros no lo podemos hacer, porque si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, desde La Plata, me caigo en el medio del Océano Atlántico. Entonces, cuando uno quiere implementar este tipo de modelos, tiene que analizar algunas cuestiones. Más allá de otras cuestiones más, por ejemplo, que ese modelo está basado en espectro de carga con una base en el weighting motion, en el pesaje en movimiento, de los cuales, por ejemplo, en Argentina tenemos solamente algunas, contables con los dedos de la mano, estaciones de pesaje en movimiento, con una estadística que habría que ver si permite ya implementar algún análisis en tal sentido. Además, la calibración de los modelos de deterioro, que como les había dicho, eran empíricos, etcétera, 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 pero son problemas que escapan al propósito de esta jornada. Pero quiero decirle que no es que solamente uno compra la licencia y se soluciona el problema, puede llevar adelante el análisis estructural, sino que hay algunas consideraciones, o puede haber algunas consideraciones que tiene que tener en cuenta. Si no, por ahí deciden hacer el análisis ante la imposibilidad de adquirir, por ejemplo, un modelo como este, de manera manual tradicional, ¿no? Entonces tiene que establecer propuestas de estructuras a analizar, tiene que ubicar el punto en donde van a analizar el sistema de tensiones y deformaciones en distintos lugares, tiene que configurar el eje, tiene que establecer algún criterio en cuanto a la temperatura a adoptar,
elegir criterios de falla, llevarlo adelante para combinación de estructura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es laborioso, es complejo y además lleva mucho del operario. O sea, en la toma, en cada uno de los aspectos que va a ir entrando, va a haber una toma de decisión que va a estar un tanto liberada. Después elegirá cuál es el modelo que utiliza para analizar el estado de tensiones y deformaciones y demás. Entonces, habrá para su aplicación algunas cuestiones que pueden hacer que esto sea bastante heterogéneo. Existen herramientas que permiten de alguna manera simplificar en esto. Escucho un micrófono abierto. Por ejemplo, con el BACVID desarrollado por la gente del IMAE, que entiendo que están, algunos vi que estaban presentes, no sé si seguirán. Oscar, Marta, que han desarrollado este modelo que, bueno, que sí, me permite volcar, por ejemplo, lo que es la curva maestra de la mezcla fáltica, mediante una herramienta que tiene ahí que puede utilizar el solver de Excel, y me permite en alguna versión, por lo menos hasta la última que yo vi a nivel académico, pero es probable que ya hayan avanzado a nivel comercial, no comercial porque no es un software comercial, sino que de aplicación comercial, en cuanto a los modelos climáticos, de daño incremental y demás, y llegar a alguna solución bastante acotada. Pero es un modelo súper potente en donde hay que ver cómo hacer para incorporar los resultados de los ensayos estos que yo puedo llegar a tener disponible respecto de la mezcla que quiero instrumentar o que tengo para utilizar, y es un producto, es un modelo que no es una crítica, sino que está pensado, no está pensado para un usuario que recién se acerca a lo que es el diseño estructural posiblemente. Posiblemente pueda ser pulimentado en ese sentido, en cuanto a simplificarle al usuario que no está muy incorporado a lo que es el diseño estructural, algunos criterios que podrían ser mejorados como para su aplicación. Pero esto es un comentario al pasado. También existen otros modelos, por ejemplo, el recientemente presentado Medina de los brasileños, no es el apellido de nadie, sino que es el método de dimensionamiento nacional de pavimentos de Brasil, que tiene algunas particularidades y lo quería mostrar porque, por ejemplo, me permite hacer alguna incorporación respecto de lo que es la curva de fatiga del material, entonces podría encontrar posiblemente por ese lado alguna justificación. Y así tendrá otras maneras más de poder analizar el tema. Por ahí, con un modelo de elementos finitos, por ejemplo, utilizando Abacus, con el CICLI de Australia, podrá hacer algún análisis, por ahí utilizando de alguna manera Shell, aunque eso es medianamente complicado porque tendrá que encontrar de alguna manera la identidad de su material con lo de las cartas disponibles, o usar otro método más, como puede ser el strip page, y así, y así, y así. O sea, habrá distintas alternativas. Entonces, a esto, además, suponiendo que de alguna manera simplificara, le debo sumar algunas otras cuestiones, como por ejemplo, hablábamos hoy de módulo, ¿no? Módulo dinámico, módulo de rigidez, módulo resiliente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy incorporando? ¿De qué módulo es que estoy hablando? ¿Es comparable uno con el otro? Bueno, habrá correlación, pero y el método de carga será esa sinusoide, tendrá la espera, el descanso, sabemos que hay alguna implicancia en tal sentido, entonces también hay, incluso en lo que es el ensayo netamente para lo estructural, también algunas cuestiones a resolverse. Entonces, a lo que quiero apuntar es esto. Existe, para el que quiere implementar las nuevas tecnologías, en este ejemplo que he mostrado de lo que es un concreto asfáltico modificado, una gama de posibilidades en Latinoamérica de cómo encarar el tema. Posibilidades es buenísimo, desde el punto de vista de la ingeniería, es muy bueno contar con posibilidades. Pero resulta que cuando contamos con demasiada, toda virtud en exceso se transforma en un invalor. Entonces, claro, cuando yo tengo demasiadas posibilidades, eso dificulta después cómo voy a evaluar entre los diversos componentes que nos toca interrelacionar en la obra esas decisiones, por decirlo de una manera inadecuada y muy poco académica. Si yo busco el método de diseño estructural que mejor calce a mis necesidades y le doy la vuelta de tuerca que le quiera buscar, es probable que pueda justificar no cualquier cosa, pero casi cualquier cosa. Entonces eso no puede ser. Yo tengo que optimizar en los recursos como para poder, de alguna manera,
establecer una forma de trabajo que nos lleve a buen puerto a todos. Además, porque esta amplia gama de posibilidades es un componente más en lo que es la lentificación de la adopción de tecnologías de avanzada, cuando es que hay un componente estructural de por medio, que puede ser la mayoría de los casos. Entonces, ¿cuál es la idea que a mí me gustaría dejar? O que se me ocurre que puede ser, ya le digo, no como, por ahí no es un puntapié, por ahí es una continuidad de una idea que ya esté en alguien dando vueltas, pero acá tenemos que generar una asociación, o a nivel nacional, o mejor a nivel latinoamericano, para establecer esos lineamientos que nos permitan de alguna manera optimizar ese diseño estructural de los pavimentos y que tenga formas, herramientas como para incorporar de una forma dada las nuevas tecnologías y una forma que pueda ser atendida por todos. Y cuando digo una asociación, no estoy hablando de la asociación, que sea el nombre, asociación, tanto. Puede ser que sea. A nivel nacional, por ejemplo, puede ser que se cree una asociación, pero también puede ser algo que esté bajo la órbita de Vialidad Nación, de la Comisión Permanente de Asfalto, la Asociación Argentina de Carretera, de lo que fuera, pero algo en donde podamos, universidades, reparticiones, constructoras, entre financiamiento, llegar a un acuerdo para optimizar esto. O a nivel latinoamericano, con una nueva asociación, o hoy estamos en una jornada de la RILEN, bajo el paraguas de los comités de RILEN, o del SILA, o de la Asociación Mundial de la Carretera, o de lo que fuera, pero lleguemos a algún punto, ese es mi comentario, como para poder de alguna manera estandarizar, homogeneizar, dar libertad, porque es bueno tener herramientas como para poder manejarse dentro de la ingeniería, pero de alguna manera tenemos que ciertas cuestiones circunscribir, y al menos en la realidad argentina, o al menos en la realidad argentina que yo veo, eso por ahí estamos todavía un poquito lejos. Y porque a uno le toca intervenir en Latinoamérica, veo que eso en distintos países con distintas condiciones también de alguna manera sucede. O con guías muy básicas que no permiten utilizar las nuevas tecnologías y que cuando aparecen esa tecnología aparece la nada misma, o con guías que desde un principio son muy complejas, que deciden usar modelos muy complejos y que en la práctica no bajan a la realidad de lo que tienen en la infraestructura real del lugar en donde tienen que aplicar. Espero haber cumplido más o menos con los tiempos. Les dejo ahí lo que son los contactos nuestros en el EMAC, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Tenemos también en el repositorio institucional abierto, que es de la UTN, el repositorio de la Universidad Tecnológica Nacional, en nuestro usuario, en donde están todas nuestras publicaciones, y nuestro usuario también en lo que es el Google académico, en donde también pueden encontrar los vínculos a publicaciones que no podemos subir al repositorio. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. No sé cómo estuve con el tiempo, creo que bien. Viste bien, Julián. Muy buena la presentación, muy clara y también muy importante el aporte que decís a lo último. Te voy a leer algunas preguntas que están en el chat. ¿Te parece? Bueno. Freddy Alberto Reyes. Excelente conferencia. Pregunta para el doctor Julián Rivera. ¿Han utilizado el método racional de diseño de pavimentos? Es mecanicista y altamente comprobado en Europa. Requiere la medida de desempeño en fatiga, módulo y abollamiento por la zona del proyecto, pero los valores deben ser medidos en laboratorios y obtener las curvas maestras de las mezclas. Sí, exactamente. Un gusto saludarlo y sí. Ahí vimos, no sé en qué momento habrá hecho la pregunta, pero se vio alguna pantallita de que puede asociarse a lo que es el empleo del método racional, que es totalmente así como él lo describe. Lo que pasa es que la comprensión, desde mi punto de vista, la comprensión del método racional lo puede tener cierto grado de complejidad de la aplicación de nuevas tecnologías. Ahora, estas nuevas tecnologías, nuevas entre comillas porque hay algunas que tienen muchísimos años, décadas, esas nuevas tecnologías, entre comillas, tienen ya un ámbito de aplicación mucho menos complejo y que no es tan fácil para los que tienen que aplicarlo en ese caso comprender la aplicación del método racional. Está bien, me dirán, bueno, pero que acuda a un diseñador, sí, pero es una cuestión de recursos, es una cuestión de recursos y de empleo. Entonces, en ese ámbito de complejidad no está adecuadamente resuelto el problema. Y en el ámbito más complejo, a mi entender, el método racional tampoco es lo más versátil para aplicar. Pueden existir formas
de aplicarlos, que sean más amigables y que me permitan de un modo más sencillo llegar a una solución que, por ejemplo, si la encaramos distintos profesionales, no les digo sea igual porque sabemos que en ingeniería vial nada es determinístico, pero por lo menos que nos permita de alguna manera encasillar las decisiones. Eso es lo que a mí me parece, pero puede ser totalmente discutible, incluso si quiere Freddy hacer algún comentario en lo que sea la mesa final, en ese sentido, buenísimo. Muy bien, hay realmente varias preguntas, voy a leer otra. ¿Qué camino se ha recorrido en la región de integrar criterios comunes? Bueno, justamente, a mi entender, como región, no mucho. No mucho por no decir nada. No debo decir nada porque por ahí algunos levantan la mano y dicen, sí, nosotros en el año tanto hicimos algo. Bueno, que yo conozca a nivel regional en cuanto específicamente a esto, de poder traducir nuevas tecnologías a los métodos de diseño estructural para que de una manera homogénea o medianamente homogénea todos apliquemos conceptos que más o menos vayan en una misma dirección, nada. Bueno, muy bien. Acá hay otra. Muy buena la presentación. ¿Cuál método recomendarías para Argentina? Ingeniero Oscar Rebollo Lemac. Bueno, yo tengo mi corazoncito con el BACVIR, porque por la relación también que tenemos con la gente del IMAE y por la posibilidad de ser un producto que ha sido creado desde la academia y demás. Pero eso puede estar un poco de manera tendenciosa llevando a mi respuesta. Lo que sí me parece que el BACVIR, si uno tuviera que hacerle una crítica, que yo sé que ellos lo van a recibir muy bien porque son muy buenas personas y entienden a dónde voy dirigido, puede contar con la falencia de no ser un producto comercial. Es claro, es académico también, pero existe cierta porción de la gente que lo tiene que utilizar que necesita tener una forma más comercial, más amena, más bajo Windows, si se quiere, de poder utilizarlo y en donde además yo pueda encontrar fácilmente cómo los distintos ensayos que puedo yo pedirle una mezcla asfáltica puedan ser incorporados. No digo que no se pueda, sino que lo que digo es que a mí me parece que todavía eso puede mejorarse. Bien, acá otra pregunta. ¿Sería necesario contar en el país con un centro de modelos como el ANAI, por ejemplo? Con el UNAME. Un centro de modelo. Y bueno, es probable, eso abre un tema, ¿no? El tema de los modelos de deterioro es una cuestión que hay que ver. La gente del IMAE ha trabajado mucho en este aspecto también, y yo confío en los modelos calibrados a la experiencia que ellos tienen, pero si ustedes me dicen, esto podría potencializarse, ¿qué es lo que pasa con el UNAME? Ellos cuentan con unas fuentes de ingreso espectaculares para lo que es la región y más de la región también, ¿no? Entonces, si uno dijera, bueno, ¿se podría contar con un centro que tienda hacia eso? Y dije, está bien, sería buenísimo. Lo que a mí no me gustaría que se pierda es esto otro que les comentaba, es que ese avance de la NASA respecto de lo que son los modelos no nos aleje de la realidad de lo que es la infraestructura, del campo de aplicación, que no nos haga subir a un nivel en donde después lo que podamos analizar no sea de una manera transmitible. Por eso es que el propósito inicial, lo decía, es atender a ese último objetivo que tiene el LAT-RILEN, de poder llevar al medio todo lo que la academia genera. O por lo menos esa es mi interpretación de lo que dice como objetivo. Bueno, muy bien. Acá leo una última pregunta. Dice, actualmente, ¿qué modelo sería el recomendado a utilizar en cuanto a la entrada de datos de laboratorio que en las nuevas tecnologías brindan? Luis del Bono. Bueno, va un poco en relación con la pregunta que se hizo recién, ¿no? Si cuando teníamos el MPDG que estaba gratuito como para poder utilizarlo de manera académica, yo desde el punto de vista de la academia lo digo, ¿no? Esa era la herramienta, gratuito, lo que es, o lo que puede ser el ASTO 2015 ahora, buenísimo porque yo ahí puedo incorporar varios ensayos. Ahora, desde el momento en que la licencia de $7.000 anuales empieza a imperar,
Puede ser que a muchos le cierre y ya estén bajando la licencia, pero hay a muchos otros que no le va a cerrar. Entonces, iría yo más bien por el lado de algo como lo que puede ser Valvid o un producto que se pueda desarrollar con base de Valvid. Por ahí me estoy metiendo en algo que no lo tomen bien la gente del IMAI y no quiero que así sea, sino que se entienda bien hacia dónde quiero apuntar en cuanto a la posibilidad de empleo. De última, después lo charlaremos con ella de este tema, seguramente. Bien, muchas gracias, Julián, muy buena la presentación. Vamos a dar inicio